Bueno, si les parece, vamos iniciando. Ya tenemos 62 personas en la sala. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio denominado Cómo la inteligencia artificial revoluciona el mundo de los seguros. Este espacio lo hemos diseñado entre el Instituto Nacional de Seguros y Minsight, pensando en el futuro y las nuevas cosas que vienen. A continuación, el doctor José Fernando Sarta, director del Instituto Nacional de Seguros, les va a dar unas pequeñas palabras. Bueno, un saludo muy especial a todos y cada uno de los presentes en esta reunión virtual. Nos acompañan los funcionarios de Insight, con quien hemos hecho esta alianza, y particularmente Alejandro Delgado, quien va a ser la persona que va a dictar la conferencia. El instituto ya lleva más de 45 años formando a las personas en los temas de riesgos, seguros y seguridad social, y este es uno de los temas que más le interesa. Incluso ya tiene programas en estos temas, tiene minería de datos aplicada al mercadeo, tiene Internet de las cosas en seguros y tiene Machine Learning, introducción y conceptos de riesgos aplicados. Los pueden consultar en nuestra página que es ins.edu.com, y le doy el paso a Alejandro para que se presente, nos cuente en qué va a consistir su conferencia y agradecerles a Minsight esta alianza y a ustedes por estar presentes y acompañando. Muchas gracias a todos y espero que tengamos una muy buena conferencia. Hola, buenas tardes. Bueno, en vuestro caso, buenos días a todo el mundo. Gracias al INS, el Instituto Nacional de Seguros, y a todos los asistentes. Voy a empezar, ¿vale? Voy a compartir pantalla y voy a empezar con el contenido de la sesión. Indicadme, por favor, si se ve mi pantalla correctamente. Sí, Alejandro. Sí, señor. Vale, entonces, bueno, voy a comenzar con el webinar que, como ya han dicho mis compañeros, va a consistir en cómo la IA revoluciona, impacta en el mundo de los seguros, concretamente en los seguros de auto. El contenido que vamos a ver en esta sesión es el que veis a continuación. Primero, voy a hacer una pequeña introducción a la inteligencia artificial, tanto una retrospectiva para entender la evolución en este campo y explicar las tendencias que hay ahora mismo en el sector de la inteligencia artificial. Y creo que esto es importante, hacer esta pequeña introducción para luego explicar cómo se aplica esa inteligencia artificial y, más concretamente, la visión artificial a la identificación y valoración de los daños en los vehículos. Voy a explicar el proceso completo de cómo se puede hacer ese análisis de los daños en los coches. Tras ello, voy a también explicar cómo se podría aplicar la inteligencia artificial no solo a la identificación de los daños, sino a la detección de fraude en procesos asociados a las compañías aseguradoras. Y tras ello voy a proceder a explicar los casos de uso sobre los que puede aplicar estas tecnologías que voy a explicar previamente. Y también voy a proceder a explicar los beneficios, cuáles son del uso de la inteligencia artificial frente a los procesos tradicionales realizados hasta ahora por operarios manualmente. Y para acabar, voy a enseñaros una demostración de cómo se realiza con un software que hemos desarrollado dentro de Minsight, esa identificación y valoración de daños mediante inteligencia artificial, una demostración en real time para que podamos ver este proceso. Vale, antes de comenzar quiero hacer una pequeña presentación, una pequeña introducción sobre mí. Yo me llamo Alejandro Delgado y soy Project Manager de proyectos de inteligencia artificial. Trabajo desde Madrid, bueno, soy de Madrid, desde España, y soy Project Manager dentro de Playground. Playground es la unidad, la marca creada y lanzada por Minsight, por Indra, para el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, donde combinamos, pues bueno, las capacidades tecnológicas de consultoría, de innovación y el conocimiento de mercado requerido para ayudar a nuestros clientes a que introduzcan tecnologías de inteligencia artificial para revolucionar, ¿no? Los procesos que hasta ahora se han realizado manualmente por parte de personas, ¿vale? Y que estas tecnologías que ahora mismo están tan de moda tengan un impacto en los negocios y en los distintos mercados. Vale, tras esta pequeña introducción voy a empezar haciendo una introducción sobre la inteligencia artificial y las tendencias que hay actualmente en esta tecnología.
La inteligencia artificial, aunque parezca algo muy novedoso, muy nuevo y que ha llegado hace poco, realmente los estudios en este campo llevan produciéndose décadas. Concretamente fue a mediados de la década de los 50, principios de la década de los 60, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios en inteligencia artificial. Estos estudios consistían, bueno, en la creación de representaciones simbólicas del conocimiento humano, perdón, y utilizar estas representaciones para ser capaz de resolver problemas muy básicos. Aunque este era algo muy sencillo y una primera aproximación muy básica, fue, digamos, la piedra angular sobre la que se fue construyendo las siguientes evoluciones en este campo. Y fue en finales de la década de los años 90, 1990, principios de los 2000, cuando llegó lo que conocemos como el aprendizaje automático, el machine learning, que es un subcampo de la inteligencia artificial, donde se diseñan estructuras algorítmicas que aprenden a analizar grandes cantidades de datos y tomar decisiones en base a esos datos y hacer predicciones, ¿no? Vale, el Machine Learning fue evolucionando en los siguientes años y fue a finales de la década pasada, la década de 2010, comienzo de esta década, cuando llegó la gran revolución en la inteligencia artificial, que es la que ha hecho que se haya convertido en inteligencia artificial en lo que conocemos a día de hoy, ¿no? En eso que está teniendo un impacto tan fuerte en nuestro día a día y en los procesos de negocio, y es la llegada de las redes neuronales, del deep learning. ¿Qué son las redes neuronales? Son complejas estructuras algorítmicas que realizan operaciones matemáticas y que simulan, mediante capas de análisis de datos, el entendimiento humano y las neuronas, cómo funcionan las neuronas de las personas. De ahí su nombre, redes neuronales. Entonces, esas estructuras algorítmicas funcionan aprendiendo de grandes cantidades de datos, miles y millones de datos, para saber cómo analizarlos y tomar decisiones en base a ese entendimiento que hacen los datos. Y cuando hablo de datos, pueden ser tanto, en el caso que nos ocupa, imágenes o vídeos, como también puede ser lenguajes, textos, audios, música, datos estructurados o no estructurados, cualquier tipo de información. ¿Vale? Y llegamos a lo más novedoso, que es ahora mismo lo que es el estado del arte de estas tecnologías, que es la inteligencia artificial generativa, que es que las inteligencias artificiales están empezando a ser capaces de generar contenido desde cero, simplemente a partir de la descripción realizada por parte de una persona. Y cuando hablo de contenido, hablo de que pueden generar imágenes, vídeos, textos, respuestas para preguntas, incluso música, cualquier tipo de contenido. Y aquí esto es algo que está teniendo un impacto muy fuerte y ya, por ejemplo, seguro que todos hemos oído hablar de GPT, de ChatGPT, ¿vale? Esta inteligencia artificial para comunicarse y hablar con personas, ¿vale? Esto es algo que va a tener un impacto y un crecimiento muy grande en los próximos años. ¿Vale? Y aquí tenéis un ejemplo, bueno, de alguno de los hitos que ha conseguido la inteligencia artificial en los últimos años. Tareas en las que se ha conseguido equiparar al entendimiento humano. Tareas como puede ser el reconocimiento de objetos, el reconocimiento del habla, la comprensión de textos, la traducción de textos o el responder a preguntas realizadas por personas. Vale, esto en lo que se refiere a la inteligencia artificial, hablando de forma genérica. Yo voy a hablar sobre la aplicación de la visión artificial al mundo de los seguros. Y para esto quiero explicar también qué es la visión artificial. Y para ello voy a hacer una pequeña descripción, ¿no? Muy de Wikipedia, pero muy comprensible para que todos entendamos de lo que estoy hablando. La visión artificial es el campo de la inteligencia artificial que se encarga de dotar a las máquinas de la capacidad de ver imágenes, entenderlas, analizarlas y tomar decisiones como si fuese una persona. Y lo importante de la visión artificial es no solo dotarla de la capacidad de entender las imágenes, sino dar la operabilidad para que ayude a los negocios. Ahí es donde está el valor de la visión artificial. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la visión artificial? La visión artificial trata y analiza imágenes para explotar la información visual que éstas contienen. Y esto puede ir desde lo más básico, que es realizar una clasificación del contenido de las imágenes, describir el contenido de unas imágenes. Por ejemplo, una inteligencia artificial me podría decir en esta imagen que está viendo a dos personas montando en bici en un parque. Yendo un paso más allá, la inteligencia artificial es capaz de identificar y localizar cada uno de los elementos en la imagen. Puede localizar que en esta imagen hay
2 personas, hay 2 bicis, hay farolas y hay una serie de árboles. E incluso yendo un paso más adelante, la inteligencia artificial es capaz de localizar con precisión, delimitar con precisión cada uno de esos elementos, las personas, las bicis, el asfalto, la vegetación, etc. Esto sería el tratamiento que podría hacer, un ejemplo del tratamiento que podría hacer sobre imágenes estáticas. Pero si hablamos de vídeos, la visión artificial es capaz de realizar un seguimiento de esos elementos que identifica para ver cómo se están moviendo y cómo están actuando, cómo se están desplazando, cómo se están comportando a lo largo de las distintas imágenes, los distintos frames que componen un vídeo. Y yendo un paso más allá, y de esto he hablado hace un rato, ahora mismo las inteligencias artificiales son capaces de, a partir de una descripción, generar imágenes desde cero. En este caso, yo he introducido en una herramienta de IA generativa un texto que es el siguiente: 2 personas montando en bici en un parque, y la inteligencia artificial es capaz de generarme imágenes e imágenes con este contenido, como esta, por ejemplo, que estáis viendo en pantalla. Vale, entonces, esto es un ejemplo de lo que la visión artificial puede hacer con las imágenes, el tratamiento y la explotación que puede hacer las imágenes. Pero esto no tiene ningún tipo de utilidad si no soy capaz de dotar esa información de un entendimiento cognitivo y le doy a la inteligencia artificial la capacidad de tomar decisiones. Y esto bueno, pues a continuación voy a poner unos ejemplos, ¿no?, de cómo puedo explotar esa información. Por ejemplo, en cuanto al reconocimiento de personas, ¿qué soy capaz de hacer con el reconocimiento de personas? Pues bueno, por ejemplo, en un comercio soy capaz de realizar un conteo de las personas, identificar sus movimientos en la tienda para extraer un mapa de calor, de comportamiento y de ocupación de las personas en la tienda. También soy capaz de realizar un análisis, un reconocimiento facial de las personas en la tienda para realizar un análisis demográfico del público de esa tienda. También soy capaz de realizar en la salida de la tienda, ¿no?, mediante imágenes, captar imágenes de las personas y analizar sus emociones mediante reconocimiento facial para medir la satisfacción del cliente en su tránsito y al abandonar el comercio. También soy capaz, con la inteligencia artificial, con la visión artificial, de identificar las acciones que están haciendo las personas en ese comercio. Por ejemplo, soy capaz de saber si una persona está realizando un robo, un hurto, por ejemplo, porque se introduce un producto de la tienda dentro del abrigo, o, por ejemplo, en este caso, el caso que veis en pantalla, si una persona está colándose en unas instalaciones de forma no permitida. Además, también soy capaz de identificar la interacción de las personas con otros elementos. Por ejemplo, en una obra sería capaz de identificar si las personas cumplen con las medidas de seguridad, teniendo las EPIs, ¿no?, por ejemplo, el calzado de seguridad, el chaleco de seguridad, el casco, o por el contrario, si identifico que una persona no tiene alguno de esos elementos, levantar una alerta de seguridad para que un operario, ¿no?, que está vigilando las imágenes, un agente de seguridad, pueda acudir y pedirle a la persona que se ponga la ropa de seguridad. Vale, estoy escuchando un poco de ruido de fondo. No sé si podemos silenciar los audios de la gente. Sí. Vale. Entonces, esto que acabo de explicar es, bueno, unas pinceladas, ¿no?, de qué es capaz de hacer la inteligencia artificial y más concretamente la visión artificial. A continuación voy a pasar a explicar cómo podemos aplicar esa visión artificial, ese tratamiento de imagen, para ayudar al mercado de los seguros de auto para identificar y valorar daños en imágenes de vehículos. Vale. Para analizar los daños en vehículos, yo tengo un proceso completo que puedo dividir en varios subprocesos, en un mapa conceptual de procesos, que comenzaría con la captura de las imágenes que se tienen que capturar con unas condiciones y con una calidad determinadas. Una vez que yo tengo esas imágenes, se las puedo dar a la inteligencia artificial para que, en primer lugar, realice un análisis preliminar del contenido de la imagen, una clasificación del contenido de la imagen, y luego pase a analizar el vehículo. Ese vehículo, ¿cómo lo analizaría? En primer lugar, extraería cada una de las piezas del vehículo y sobre cada una de las piezas del vehículo realizaría una identificación de los daños, un análisis de cada uno de los daños y extraería unos atributos asociados a esos daños. Esto le permitiría al proceso, ¿no?, de inteligencia artificial, mediante unas reglas de negocio, ser capaz de determinar la gravedad de los daños en el vehículo y calcular unos costes de reparación de esos daños. Y a partir de todo este proceso, generar información de output del proceso, ¿no?, que puede ser explotada de múltiples maneras y generando informes de la peritación del vehículo.
Entonces, este es el mapa conceptual completo. Ahora voy a pasar a detallar cada uno de estos procesos para que entendamos más detalladamente cómo funcionan. Vale, en primer lugar, he hablado de que es necesaria la captura de imágenes. Esto es muy importante. Para que una inteligencia artificial, una visión artificial funcione correctamente, necesita que yo le dé imágenes con unas condiciones, una calidad y un contenido adecuado. Tendemos a equivocarnos y pensar que la inteligencia artificial es una caja negra, ¿no? Que hace magia y que independientemente de las imágenes que yo le dé, es capaz de entenderlo correctamente. Hay que ayudar a la inteligencia artificial a que con imágenes de calidad y tomadas con un procedimiento adecuado entienda ese contenido y sea capaz de analizarlo como yo espero en ese proceso de negocio que lo haga. Y aquí estáis viendo un ejemplo de una aplicación móvil que hemos desarrollado dentro de Minsight para tomar imágenes guiadas de vehículos. Y estáis viendo cómo yo he seleccionado una zona en concreto del vehículo y tengo aquí unos indicadores. Estos son modelos de reconocimiento que están dentro de la propia aplicación y que me están indicando cómo debo capturar la aplicación. Cómo es la iluminación de la foto, si es correcta, cómo es la nitidez de la foto, si es correcta, si la foto está capturada desde una posición adecuada, si la foto está capturada desde una distancia adecuada. Y yo con esos modelos de reconocimiento embebidos en la aplicación soy capaz de guiar al usuario para poner en una balanza las necesidades de la inteligencia artificial en cuanto a la imagen que necesita y la experiencia de usuario para guiar al usuario inexperto para tomar una foto correcta. ¿Vale? Muy importante, mi inteligencia artificial es completamente agnóstica al origen de las imágenes que yo le entregue. A la inteligencia artificial le da igual si las imágenes han sido obtenidas con una aplicación como la que yo acabo de enseñar, si han sido obtenidas con una aplicación de un móvil, la cámara nativa del móvil, ¿no? La que viene por defecto. Si las fotos han sido obtenidas con unas cámaras fijas que están, por ejemplo, puestas en un taller para tomar las fotos del coche, o si las fotos han sido extraídas de una base de datos de históricos de una compañía aseguradora. A la inteligencia artificial le da igual, pero tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de que cuando yo le doy las fotos a la inteligencia artificial se respeten las características de las imágenes. Una demanda habitual de las compañías aseguradoras es, oye, quiero que mis clientes me envíen las fotos por WhatsApp, mediante un canal de WhatsApp, que a mí me envíen las fotos y yo las reciba y se las dé a la inteligencia artificial. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque WhatsApp realiza, bueno, una conversión de la imagen, ¿no? En varios sentidos. En primer lugar, realiza una compresión de las imágenes para reducir el peso de las imágenes que se envían. Y esto afecta directamente al contenido de la imagen. Aquí tenéis un ejemplo de un vehículo que tiene daños de pintura en el paragolpes trasero y esto es la foto original, cómo se visualizan los daños en la foto original y cómo se visualizan los mismos daños tras el envío de la foto por WhatsApp. Como veis, el contenido está degradado porque WhatsApp ha realizado una compresión. Esto puede dificultar que la inteligencia artificial identifique esos daños con precisión. Va a hacer, ¿no?, que para la inteligencia artificial los daños más pequeños sea más difícil reconocerlos con precisión. Además, muy importante, WhatsApp también y otros medios de comunicación pueden eliminar los metadatos contenidos en la imagen. ¿De qué me pueden servir los metadatos contenidos en la imagen? Por ejemplo, los datos de geoposicionamiento, desde donde han sido tomadas las imágenes, o los datos de la fecha y hora de captura a la que han sido tomadas las imágenes, ¿no? A mí esos datos me pueden ayudar a detectar fraude en los procesos de evaluación de siniestros. Y esto voy a profundizar luego para que lo entendamos mejor. Por último, imágenes que son tomadas sin guiar al usuario, bueno, pues puede ser que el usuario inexperto no tome fotos que no cumplen con las condiciones de visualización del contenido como requiere la inteligencia artificial. ¿Vale? Vale, hasta aquí lo que yo necesito para tomar las fotos de las imágenes que yo le doy a la inteligencia artificial. Una vez que he tomado las fotos del vehículo y se las doy a la inteligencia artificial, ¿cuál es el proceso que realiza la inteligencia artificial? Pues bueno, es un proceso que está compuesto por varios pasos y que voy a detallar ahora para que lo entendamos mejor. En primer lugar, la inteligencia artificial realiza una evaluación inicial de cada imagen, es decir, evalúa que la imagen que ha recibido es válida para ser procesada por el resto de algoritmos y luego descarta imágenes que no son válidas. Por ejemplo, si el usuario por equivocación ha hecho una foto al suelo, la descarta porque esa foto no vale para nada y también podría descartar fotos que son repetidas. Si he recibido 5 fotos de una aleta delantera derecha,
No necesito analizar 5 fotos, me vale con una y puedo descartar las otras 4 haciendo el proceso más eficiente, que es algo también muy importante en este tipo de procesos, para hacerlo más rápido y consumiendo menos energía, ¿no? Reduciendo los costes de computación. En segundo lugar, antes de evaluar el vehículo, nosotros realizaríamos una lectura OCR de la matrícula, es decir, extraería el texto de la matrícula. ¿En qué me puede ayudar esto? En primer lugar, reforzar la lucha antifraude. Sabiendo el texto de la matrícula y si también pido una foto del número de bastidor, puedo comprobar que coincide el número de bastidor con la matrícula asociada a ese número de bastidor. Y luego también puedo verificar la situación administrativa de ese vehículo para ver, por ejemplo, si ese vehículo está bajo un aviso de embargo. También conocer la matrícula me ayuda a conocer o poder conocer el valor de mercado del turismo. Esto me ayuda a tasar casos de siniestro total del vehículo. Y luego también puedo redirigir opcionalmente vehículos de alta gama a un proceso de valoración manual que sea más premium, ¿no? Asociado a este tipo de clientes que tienen un coche de gama alta, por ejemplo, un Ferrari o un Lamborghini. Vale. Siguiente paso, y esto es algo que nos exigen o que nos piden muchas compañías aseguradoras. Quieren cumplir con la ley de protección de datos. Es decir, cuando yo tomo una imagen de un vehículo, puede aparecer información sensible, como puede ser rostros de personas o la propia matrícula. ¿Nosotros qué hacemos? Identificamos, localizamos estos elementos en la imagen, como podéis ver aquí, la matrícula y la persona, y emborrono esas zonas de la imagen para cumplir con la protección de datos que me exigen las compañías aseguradoras. Vale, una vez que he realizado este preprocesado, lo que haría sería realizar una clasificación de cada una de las fotografías que yo he recibido en función de su contenido. Esto es muy importante porque en función del contenido yo voy a realizar un procesamiento de una manera y otra. Y aquí quiero hacer una primera distinción entre los procesos de siniestro y los procesos de contratación. Contratación de pólizas. En el proceso de contratación de pólizas, por ejemplo, un cliente quiere solicitar el precio de una póliza a una compañía aseguradora y para eso la compañía aseguradora necesitaría fotos del perímetro completo del vehículo para analizar los daños, ¿no?, presentes en el vehículo. Entonces aquí se le podría exigir una serie de fotos al cliente, por ejemplo, 10 fotos, como veis aquí, correspondientes a las 4 esquinas del vehículo, 2 fotos de cada uno de los laterales, una foto de frente y una foto desde atrás. Y yo procesaría todas esas imágenes para analizar la situación completa del vehículo. Entonces, necesito asociar cada una de las fotos a la zona correspondiente del vehículo para saber las piezas y el contenido que tengo que identificar en cada una de las fotos. Lo mismo, para un proceso de siniestro, cuando yo he sufrido un accidente y mi vehículo ha sufrido daños, yo solo tengo la necesidad de analizar la zona del vehículo que ha sido dañada. No tengo que analizar el vehículo completo. En este caso, tomaría fotos de las piezas dañadas y la inteligencia artificial lo que haría en primer lugar sería asociar cada una de las fotos a la pieza correspondiente para posteriormente analizar esa pieza. Vale, entonces, una vez yo he asociado las fotos que he recibido a una zona concreta del vehículo, voy a comenzar realizando un despiece de las piezas presentes en esa imagen. ¿Esto para qué es muy importante? Esto es muy importante para identificar, bueno, con mayor exactitud, con mayor precisión, a qué pieza se corresponde cada uno de los daños presentes en el vehículo. Si yo las delimito con precisión, voy a saber en qué zona exacta está el daño. ¿Para qué me ayuda esto también? Para medir la superficie del daño con mayor precisión. Si yo conozco la superficie total de la pieza y la superficie total de los daños, puedo calcular la proporcionalidad, ¿no?, el porcentaje de aparición del daño con respecto al total de la pieza. Y luego además también puedo analizar la continuidad de los daños en las distintas piezas. Si tengo un arañazo que me atraviesa todo el lateral del vehículo, puedo saber que el daño empieza en la aleta delantera derecha y continúa en la puerta delantera derecha. Vale, entonces este despiece del vehículo que se hace, esto es muy importante, se hace delimitando con precisión cada una de las piezas. Como veis aquí, perdonad, estoy oyendo gente, no sé si alguien quiere hablar algo o... Si podéis silenciaros si no tenéis nada que decir, por favor. Vale, entonces yo esta delimitación, como veis, la hago con polígonos precisos que marcan cada una de las piezas. En este caso estoy delimitando con este polígono la puerta delantera derecha, su ventanilla y su retrovisor para analizar cada una de esas piezas de forma independiente.
En esta foto también podría extraer la aleta delantera derecha, que también se ve aquí. Lo que no recomendamos, y esto está relacionado con el paso 4 que comentaba hace un rato, es en esta foto analizar el capó. ¿Por qué? Porque yo aquí el capó no lo voy a visualizar correctamente. El capó lo voy a visualizar mucho mejor desde una foto que tome desde la parte delantera del vehículo, ¿vale? De ahí que sea necesario este paso anterior que he comentado de la clasificación de las imágenes para saber el contenido que tengo que analizar en cada una de esas imágenes. Vale, entonces, una vez que yo ya tengo cada una de las piezas identificadas por separado, lo que hago es dar esas piezas a un proceso de inteligencia artificial que se encargue de extraer, analizar, de identificar los daños presentes en esa pieza. Y esto es muy importante. Esta evaluación de daños se haría píxel a píxel para yo ser capaz también de delimitar la superficie del daño con un polígono exacto que determine la forma que tiene el daño, ¿no? Y esto va un paso más allá que técnicas tradicionales de análisis de imagen que consisten en la extracción de mapas de calor, un mapa de calor donde la inteligencia artificial intuye que está el daño, o la marcación de una caja de detección, ¿no? Que sí que me localiza dónde está el daño, pero no es tan preciso como es un polígono. Entonces yo voy a analizar cada uno de los daños con un polígono que delimite con precisión los daños. Y esto lo voy a hacer pieza a pieza. Vale, entonces, una vez yo he extraído todos los daños presentes en esa pieza, y aquí lo veis, ¿no? Como puedo tener muchos daños dentro de una pieza, para cada uno de esos daños, y esto es muy importante, para cada uno de los daños, no para todos los daños de forma global, sino para cada uno de los daños, voy a realizar un análisis individualizado para asignar atributos a esos daños. ¿Y cuáles son estos atributos? Bueno, pues yo puedo saber a qué pieza se corresponde y luego además cuál es la ubicación del daño dentro de la pieza, es decir, la distancia del daño a los bordes de la pieza. ¿Esto para qué es muy importante? Por ejemplo, en un proceso de reparación de una abolladura requiere más esfuerzo por parte del reparador sacar una abolladura que está en el centro de una puerta que está en un lateral, ¿no? Simplemente por un proceso puramente físico de esfuerzo del reparador. Vale, más atributos que puedo sacar. Puedo identificar la tipología del daño. Puedo distinguir entre daños de pintura, daños de abolladura, fisuras que se han producido en la superficie de la chapa, piezas desprendidas, en fin, toda la tipología de daños, ¿no? Que pueda contemplar una compañía aseguradora. También puedo puedo calcular la superficie de ese daño. Y en esto voy a profundizar en la siguiente slide, ¿vale? Lo voy a pasar un poco por alto porque voy a profundizar a continuación. También soy capaz de identificar la severidad del daño, es decir, la gravedad del daño, distinguiendo entre daños leves, medios, fuertes o daños que requieren una sustitución directamente de la pieza. Además, también la inteligencia artificial me va a dar un dato de confiabilidad, es decir, seguridad que tiene la inteligencia artificial en que ese daño es un daño real. Y esto porque es muy importante. Al analizar la foto de un vehículo, vamos a encontrar numerosos elementos visuales que pueden ser confundidos con daños, como pueden ser reflejos, sombras muy pronunciadas, suciedad en el vehículo, depósitos, residuos, ¿no? Que se han puesto, por ejemplo, una hoja encima del capó, marcas de lluvia. Entonces, esta confianza que me da la inteligencia artificial me ayuda a filtrar aquellos daños que pueden no ser daños, que pueden ser marcas de cualquiera de estos casos, ¿no? Que acabo de explicar. Y luego también puedo asociar tiempos y costes de reparación a cada uno de los daños. Vale, hablaba en estos atributos, ¿no? De ese cálculo de la superficie de los daños. Y esto es algo que, una vez más, para cada uno de los daños, yo voy a calcular la superficie de ese daño. Y esto lo puedo hacer de dos maneras. En primer lugar, calculando el valor absoluto, es decir, los centímetros cuadrados o decímetros cuadrados que ocupa ese daño. ¿Y esto cómo lo hago? Lo hago identificando elementos que yo conozco en la imagen, mejor dicho, cuya superficie yo conozco, como puede ser la matrícula, el tamaño de una llanta, el tamaño de una puerta, y yo uso esa referencia para estimar la superficie, ¿no? El área que ocupa cada uno de los daños. También soy capaz de calcular la superficie del daño en un porcentaje. Como hablaba antes, yo de cada una de las piezas voy a identificar la superficie, el área completa de la pieza, y lo mismo voy a hacer para cada daño. Entonces, puedo calcular la proporción de ese daño con respecto al total de la pieza. Y este dato es muy importante, es fundamental para calcular los costes de reparación de esos daños, saber su volumen.
Vale, entonces yo una vez que tengo todos los daños identificados en la pieza, en todas las piezas, y tengo los atributos de cada uno de esos daños, soy capaz de asociar mediante reglas de negocio una severidad del daño presente en esa pieza. Puedo identificar si una pieza tiene daños leves, tiene daños medios, tiene daños fuertes o tiene daños que requieren una sustitución de pieza, incluso un siniestro total. Esto lo hago mediante unas reglas preconfiguradas que me ayudan, bueno, no, pues con esa información que he extraído de los daños, a calcular ese dato de gravedad. Yendo un paso más allá, cuando yo tengo los atributos de los daños y la gravedad de los daños en las piezas, soy capaz de aplicar nuevamente unas reglas de negocio preconfiguradas que, utilizando toda esta información y otra información como el tipo de vehículo que estoy tratando, o incluso, siendo más preciso, la marca y modelo del vehículo, sabiendo cuáles son las piezas que están dañadas, puedo calcular los tiempos de reparación y los tiempos de pintura, y luego además, si sé los costes de los materiales, con toda esta información y con esas reglas de negocio preconfiguradas, puedo determinar los costes de reparación de cada una de las piezas y del vehículo completo. Esto es muy importante. Todas las reglas de negocio que acabo de explicar, tanto las de cálculo de severidad como la de cálculo de coste de reparación, son reglas que son totalmente configurables y adaptables a las particularidades del negocio y de los clientes. Incluso me puedo conectar con bases de datos externas de fabricantes para que me ayuden a ser más precisos en el cálculo, ¿vale? Entonces, estas dos cosas, digamos que es programación tradicional que aterriza el entendimiento de una persona a la hora de evaluar los daños a un lenguaje de programación para que con la información de la inteligencia artificial sea capaz de calcular estos costes de reparación. Vale, esto es un dato muy importante. Yo con la inteligencia artificial, con la visión artificial, soy capaz de identificar daños de cualquier gravedad, desde los daños más leves hasta aquellos que requieren una sustitución de la pieza o que incluso suponen un siniestro total del vehículo. Pero hay que ser muy prudente y igual que una persona viendo, analizando una foto donde hay daños muy graves, la persona no es capaz de saber los daños que se han producido en el interior del vehículo, en las piezas internas, y para eso requiere acudir al lugar donde está el vehículo y hacer un análisis in situ del vehículo, la visión artificial tampoco va a ser capaz de realizar un análisis preciso, una valoración precisa de los daños internos del vehículo. Entonces, hay que conocer cuál es el alcance, delimitar el alcance que tiene, ¿no? Las posibilidades que tiene la visión artificial para saber hasta qué punto la puedo aplicar. De lo que sí es capaz la visión artificial es de derivar aquellos casos que ella comprende que se escapan de su alcance, derivarlos a un proceso manual que realice un perito o un operario manualmente, ¿vale? Entonces, con todo este proceso, yo soy capaz de generar una serie de información, que es toda la que he descrito en este proceso, ¿no? Que sería conocer la matrícula del vehículo y los datos asociados a esa matrícula. Puedo saber qué piezas están dañadas y asociar o describir cada uno de esos daños con una serie de atributos, como son la superficie, el tipo de daño, la ubicación, etc. Puedo saber los tiempos de reparación y los importes de reparación. Puedo conocer otros datos que extraigo de las imágenes, como la geoposición, donde han sido tomadas, la fecha y hora de captura, y además también voy a tener las imágenes originales y también las imágenes las que me ha generado el tratamiento con la inteligencia artificial, ¿no? Esas imágenes que yo enseñaba con los polígonos, las superficies, etc. Entonces, toda esta información puede ser almacenada, puede ser explotada, puede ser tratada y puede ser enviada a aplicaciones de terceros. Y esto se puede hacer de múltiples maneras. Pueden ser almacenadas en una base de datos propias de una compañía aseguradora para que la explote posteriormente. Esta información igualmente puede ser formateada y aterrizada en un PDF para generar un informe de peritación de la evaluación de un vehículo. También esta información puede ser almacenada en un texto plano, ¿no? En un fichero de texto plano, un JSON, un TXT, un CSV, que puede ser compartido con otros procesos y con otras herramientas externas. Me puedo integrar con esas herramientas externas para que la exploten esa información de la manera deseada. Esto podría ser pues, una herramienta propia de una compañía aseguradora que quiera recibir esta información y explotarla como ella desee. Vale, este sería el proceso de análisis de las imágenes con la visión artificial. Y aquí quiero dar un último detalle que es muy importante y que normalmente se pasa por alto en los procesos de inteligencia artificial, y es el concepto del human in the loop. ¿En qué consiste este proceso? En insertar operadores humanos en el flujo de
reconocimiento de imagen realizado por la inteligencia artificial para ayudarlo y potenciarlo. ¿Y esto cómo se haría? Pues bueno, disponibilizando una aplicación donde una persona pueda revisar los resultados generados por la máquina, por la inteligencia artificial, validar aquellos correctos y corregir aquellas equivocaciones que haya podido tener la inteligencia artificial. Corregirlos para que posteriormente yo utilice esas correcciones para seguir alimentando mi inteligencia artificial y que vaya aprendiendo de sus errores y recalibrándose en el proceso que conocemos como fine-tuning de los algoritmos de inteligencia artificial. También, además, esto me ayuda a que la inteligencia artificial pueda conocer nuevas casuísticas. Por ejemplo, el mercado automovilístico está en continua evolución y van lanzándose al mercado nuevos coches. Entonces, cuando se lanza una nueva marca y modelo de coche, inicialmente mi inteligencia artificial puede tener dudas de cómo analizar ese coche. Si yo le voy proporcionando ejemplos de cómo se debe analizar ese coche, poco a poco y en poco tiempo, la inteligencia artificial va a ser precisa analizando ese nuevo coche. Vale, además, esta validación por parte de un operario a mí me sirve para obtener unos KPIs, unas métricas de lo bien o lo mal que reconoce mi inteligencia artificial. Por ejemplo, puedo saber que mi inteligencia artificial con los coches de color blanco tiene una precisión del 98% a la hora de identificar los daños. Sin embargo, con los coches de color negro, que son más oscuros y que generan unos reflejos más agresivos en la imagen, esa precisión se reduce a un 95% frente al 98% de los coches blancos y yo tengo que invertir mayores esfuerzos para que reentrenar a mi inteligencia artificial y que entienda a los coches oscuros con mayor precisión. ¿Vale? Entonces, todo esto que he explicado es bueno, pues un ejemplo de un proceso, ¿no?, de análisis de imágenes para la identificación y la valoración de los daños. Entonces, nosotros dentro de Minsight ya hemos desarrollado una herramienta, ya hemos desarrollado un servicio de análisis de vehículos que tenemos disponibilizado para nuestros clientes. Y bueno, nuestro servicio tiene, más allá de esto que he explicado, una serie de características propias que son las siguientes. En primer lugar, es un servicio apificado. Es una API que está disponibilizada en un cloud. ¿Y esto qué supone? Que es muy fácil integrarse con nuestro servicio. Simplemente hay que realizar una integración para que el cliente nos envíe sus imágenes con un formato determinado y con una información asociada determinada. Nuestra inteligencia artificial lo recibe, realiza todo el proceso de evaluación del vehículo y genera unos resultados con un formato determinado que yo le voy a entregar de vuelta a mi cliente, a la compañía aseguradora. Luego, además, cada compañía aseguradora, bueno, tiene su código propio de piezas, ¿no?, que puede distinguir a las unas de las otras. Entonces, yo soy capaz de adaptar muy sencillamente, en muy pocos pasos, mi código de piezas propio de Minsight al código de piezas propio del cliente. Además, como he explicado anteriormente, el proceso de evaluación de daños y de valoración de daños está sujeto a una serie de criterios que yo he definido en la herramienta. Entonces, yo puedo adaptar los criterios de mi herramienta a las exigencias de la compañía aseguradora. Puedo ser más restrictivo a la hora de valorar los daños o más laxo, según la compañía aseguradora quiera valorar los daños. Y esto mismo que yo hago para la identificación de los daños, lo puedo hacer con esas reglas de negocio para valorar el coste de reparación de los mismos. Es decir, a mí la compañía aseguradora me puede decir, yo quiero que me valores los daños en función de este criterio y yo puedo introducir ese criterio en mi herramienta para valorar los daños según las reglas que me ha dado la compañía aseguradora. Vale, hasta aquí he explicado cómo puedo aplicar la visión artificial para la identificación, la valoración y el análisis de los daños presentes en un vehículo, ¿no? Pero no es el único uso que yo le puedo dar a la inteligencia artificial en el mercado de las aseguradoras de auto, ¿no? Lo puedo utilizar también para detectar fraudes mediante la inteligencia artificial. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Pues analizando las imágenes de distintas maneras. En primer lugar, yo puedo recibir una imagen de la matrícula del vehículo y del número de bastidor del vehículo. Con la matrícula voy a hacer esa extracción OCR de la matrícula y voy a pedirle, le puedo pedir, esto es un dato que está disponible, a la Dirección General de Tráfico que me dé el número de bastidor asociado a esa matrícula. Entonces voy a realizar una comparación del número de bastidor asociado a la matrícula con el número de bastidor de la foto que me ha dado el cliente. Si coinciden, todo está correcto. Si no coinciden, quiere decir que de alguna manera el cliente me está intentando engañar y levanto una alerta de fraude.
Siguiendo este razonamiento, también puedo, a partir de la matrícula que yo he extraído, saber conectarme una vez más con tráfico y saber de qué marca es ese vehículo. Además, en las fotos que voy a obtener del vehículo, puedo extraer la marca analizando los logotipos. Si la matrícula que el cliente me ha dado se corresponde con una marca y los logotipos que estoy analizando en el vehículo se corresponden con otra marca, una vez más, quiere decir que el cliente me está intentando engañar con fotos que no se corresponden con su vehículo y puedo levantar una alerta de fraude. Continuando con este planteamiento, también soy capaz de identificar los colores de todas las imágenes que recibo. Si yo recibo en una inspección 9 imágenes de un vehículo de color negro y la última imagen se corresponde con un vehículo de color azul marino, eso quiere decir que el cliente me ha enviado una foto que no se corresponde con su vehículo, por lo tanto, una vez más, está cometiendo un fraude que yo puedo identificar de esta manera. Además, también soy capaz de identificar simetrías entre las distintas fotos del vehículo. Si, por ejemplo, en el lado izquierdo recibo fotos de un coche de 3 puertas y en el lado derecho recibo fotos de un coche de 5 puertas, también, una vez más, quiere decir que el cliente me está enviando fotos que no se corresponden con su vehículo para intentar engañarme. Está cometiendo un fraude. Una cosa más que puedo hacer analizando las imágenes, puedo identificar fotos tomadas de fotos, es decir, si el cliente en vez de tomar una foto directamente de su coche, ha realizado una foto de una pantalla de un ordenador, para tomar una foto de otro coche que no es el suyo, o una foto de un documento donde está impreso un coche, ¿vale? En estos casos, el cliente una vez más me está intentando enviar fotos que no se corresponden con su vehículo. Vale, y un último caso que quiero comentar sobre la detección de fraude. Este no se realiza con inteligencia artificial estrictamente, pero también es muy importante, ¿no? También es algo muy requerido por las compañías aseguradoras. Y es analizar, en primer lugar, las coordenadas desde donde han sido tomadas todas las fotos de inspección del vehículo. Si el cliente me envía 9 fotos desde una posición determinada y la última foto que recibo es de 30 metros más para allá, quiere decir que la última foto que he recibido no se corresponde al vehículo del cliente. Y esto mismo que hago con las coordenadas de las imágenes, lo puedo aplicar para la fecha de captura. Si yo recibo fotos del día de hoy a la hora de la última hora y otra de las fotos que recibo es una foto de hace un mes, quiere decir que el cliente me está intentando enviar fotos de su coche de hace un mes cuando el coche tenía otro estado de daños, ¿no? Para una vez más intentar engañarme. Esto es algo que es muy demandado por las compañías aseguradoras. Bueno, pues la posibilidad de que los clientes cometan fraude es muy alta y estos son algunas de las vías para identificar ese fraude que cometen los clientes. Vale, entonces, una vez explicado de qué me capacita, ¿no?, la inteligencia artificial para el mercado de las compañías aseguradoras de auto, bueno, pues esto se puede aplicar sobre distintos casos de uso, principalmente 2. ¿Y cuáles son esos casos de uso? En primer lugar, para la contratación de pólizas. Cuando yo, como cliente, quiero solicitarle a una compañía aseguradora que me valore, que me tase la contratación de una nueva póliza, yo a día de hoy tengo que llevar mi coche al taller, un perito analiza mi coche y la compañía aseguradora me ofrece un coste de póliza. Entonces, con la inteligencia artificial, yo soy capaz de tomar fotos yo mismo como cliente del perímetro completo de mi vehículo, como he explicado antes, le envío a la compañía aseguradora esas fotos y en cuestión de minutos la compañía aseguradora me va a dar ese coste de contratación de la póliza, ¿no? De una manera muy fácil, muy sencilla y muy rápida. Este es el primer caso de uso. El segundo caso de uso, que es el más evidente y el que a todos se nos viene a la mente, que es la evaluación de un siniestro. Yo, como cliente, cuando sufro un accidente con mi vehículo y sufro una serie de daños, de desperfectos en mi vehículo, tengo que llevar mi coche a un taller para que un perito lo evalúe y calcule los costes de reparación del vehículo, ¿no? Bueno, este es el proceso tradicional. Con la introducción de las tecnologías de inteligencia artificial, pues bueno, podemos hacer que el propio cliente tome las fotos de la zona dañada del vehículo, o que sea el perito el que tome las fotos en el taller, que estas fotos se envíen a la inteligencia artificial y de manera casi instantánea voy a obtener los costes de reparación de los daños que yo he generado en mi vehículo. Entonces, estas son
principalmente los dos procesos a los que se puede aplicar la inteligencia artificial en las compañías aseguradoras de auto. Pero bueno, para que entendamos la versatilidad de este proceso, de estas tecnologías, quiero explicar otros procesos sobre los que tiene sentido aplicar este análisis de vehículos, este análisis de daños en vehículos, ¿no? ¿Y cuáles son esos procesos? Por ejemplo, el renting de vehículos. En una compañía que hace renting de vehículos, puede tomar fotos del vehículo antes de entregárselo al cliente y una vez que el cliente realiza la devolución. Y voy a aplicar la inteligencia artificial para ambos momentos y puedo de esa manera determinar los daños que se han producido, ¿no?, durante el renting del vehículo mientras lo ha tenido el cliente. Además, también soy capaz de aplicar la inteligencia artificial para optimizar el proceso de compra-venta de vehículos de segunda mano o de kilómetro cero. Si yo quiero tasar un vehículo que voy a vender de segunda mano, pues la inteligencia artificial me puede ayudar mediante la determinación de los daños que tiene el vehículo a hacerlo, ¿no? Y por último, en procesos logísticos donde vehículos son transportados grandes distancias, pues yo puedo tomar una foto del vehículo al comienzo del desplazamiento y al finalizar el desplazamiento y de esa forma evaluar si en ese proceso logístico mi vehículo ha sufrido algún tipo de daño. Vale, entonces yo he explicado ya de qué es capaz la inteligencia artificial en la evaluación de los daños de un vehículo y los casos de uso sobre los que se puede aplicar en las compañías aseguradoras de auto. Pero, ¿qué beneficios tiene esto? ¿Tiene esto algún beneficio? ¿Y cuáles son esos beneficios? Vale, aquí quiero distinguir entre los beneficios, en primer lugar, para la compañía aseguradora y, en segundo lugar, para el cliente final. Vale, ¿cuáles son los beneficios para la compañía aseguradora? En primer lugar, y el más evidente, esto va a suponer una reducción del coste de tasación de los daños del vehículo. Si yo aplico la inteligencia artificial, este es un coste muy acotado y asociado a ese servicio, ¿no? A la contratación de un servicio que va a ser un valor acotado por cada inspección que yo haga. Sin embargo, en el proceso tradicional, ese coste de evaluación del vehículo va a estar sujeto al trabajo de un perito, que es variable y que además es un coste asociado a una persona, va a ser un coste siempre más elevado. Entonces, esto va a suponer la aplicación de la inteligencia artificial, una reducción de los costes. Además, la prestación del servicio en el proceso tradicional, como es evidente, está sujeto a la disponibilidad del perito y en el caso de la aplicación de la inteligencia artificial va a ser una disponibilidad 24/7 de forma discontinuada. ¿Vale? Va a estar disponible siempre. También la duración del proceso, una vez más, en el caso del proceso tradicional está sujeto a el trabajo del perito. Entonces, este proceso se puede alargar durante horas o incluso durante días. En el caso de la aplicación de la inteligencia artificial, voy a obtener un resultado de la evaluación del vehículo de manera casi inmediata o inmediata, cuestión de minutos, como mucho. Por último, el criterio de valoración en el caso del proceso tradicional va a estar sujeto a la subjetividad del perito. Cada perito va a evaluar los daños siguiendo su propio criterio y me va a diferir entre un taller y el taller que está a 10 metros. Incluso el mismo perito, dependiendo de cómo se levante ese día de la cama, me puede valorar con mayor o menor exigencia los daños presentes en un mismo vehículo, los mismos daños, ¿vale? Cada día puede valorarlos de una forma distinta. Sin embargo, la inteligencia artificial va a hacer esta valoración con una objetividad total, que va a ser la que yo como compañía aseguradora he querido que tenga. Siempre me va a valorar los daños en todos los vehículos aplicando exactamente el mismo criterio. No va a diferir en ninguno de los casos. Estos son los beneficios de cara a la compañía aseguradora. ¿Cuáles son los beneficios para el cliente final? Pues una vez más, ¿no? El coste de la prima. Aplicando la inteligencia artificial, hay menos procesos derivados de todo este proceso de valoración, ¿no? Por lo tanto, esto puede suponer que la compañía aseguradora pueda ofrecer una prima más económica, porque va a haber un ahorro en costes derivados. Sin embargo, según el proceso tradicional, voy a seguir teniendo que aplicar todos esos procesos derivados, ¿no? Y eso me va a incrementar el precio de la prima que yo le puedo ofrecer al cliente. El tiempo invertido, todos lo sabemos y esto es algo que hemos sufrido todos. Cuando yo he tenido un accidente con mi vehículo, tengo que llevar el vehículo a un taller, tengo que desplazarme, tengo que esperar a que haya un perito disponible, el vehículo se tiene que quedar en el taller varios días hasta que el perito pueda evaluar el vehículo y esto es un tiempo, ¿no?, que se dilata puede dilatarse durante varios días, ¿no? Entonces, si yo aplico la inteligencia artificial, va a ser tan sencillo como tomar unas imágenes, ya sea yo mismo o en el taller que las tome el perito que las va a tomar en el momento, y
inmediatamente se va a calcular, se va a hacer esa evaluación del vehículo, ¿no? Y además también, bueno, pues derivado de esto, ¿no? Todas las personas, yo creo que en cuanto pensamos en tener que llevar nuestro coche al taller y tener que sufrir todo esto, pensamos en un proceso lento, tedioso, incómodo. Sin embargo, con la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial, el cliente va a percibir esto como un proceso mucho más ágil, mucho más moderno, un proceso digital. Entonces, su satisfacción siempre va a ser mucho mayor aplicando la inteligencia artificial. Por último, la disponibilidad, como ocurría, ¿no? Antes, como ya he explicado, en el caso del proceso tradicional va a estar sujeto a la disponibilidad del perito y en el caso de la aplicación de la inteligencia artificial va a estar disponible 24/7, va a tener una disponibilidad completa. Vale, y hasta aquí ya, bueno, he explicado lo que es la inteligencia artificial, lo que es la visión artificial, cómo puedo aplicar la visión artificial al análisis de los daños en vehículo, cómo puedo aplicar la inteligencia artificial al análisis del fraude en los procesos de las compañías aseguradoras de auto y cuáles son los beneficios y cuáles son los procesos, los casos de uso a los que yo lo puedo aplicar. Entonces, después de toda esta explicación teórica, lo que voy a hacer es, bueno, vamos a pasar a ver una demo, ¿no? Que en real time, a partir de unas imágenes que yo tengo en mi equipo, va a realizar la inteligencia artificial ese proceso de evaluación de datos. Pues voy a cambiar no sé cómo vamos de hora, cuánto tiempo nos queda. Bueno, tenemos poco tiempo, entonces voy a hacerlo rápidamente. Esto que estoy enseñando ahora es una aplicación desarrollada dentro de Minsight que lo que hace es, coge unas imágenes que yo le proporciono, en este caso le voy a pasar 3 imágenes de la parte trasera de un vehículo, las voy a subir a la herramienta y la herramienta lo que está haciendo es conectarse en tiempo real con ese servicio que yo tengo desplegado en cloud, le está enviando las imágenes y va a empezar a realizar el procesamiento de las imágenes. Entonces, ahora están enviando las imágenes y perdonad porque tengo un wifi un poco malo y van a tardar un poco en enviarse y en hacer el procesamiento. Entonces, ya hemos visto, entonces la inteligencia artificial está empezando a realizar ese procesamiento que he dicho. Primero está realizando el pretratamiento de la imagen y está empezando primero a ofuscar, a emborronar los datos sensibles que comentaba antes, la matrícula, los rostros, y ya está reconociendo cada una de las piezas y reconociendo los daños, ¿vale? Primero lo ha hecho en el capó, en la luna, ahora está reconociendo los daños en el paragolpes y en breves me va a dar los resultados del análisis. Y esto que estáis viendo lo va a hacer para cada una de las 3 imágenes que yo he enviado, ¿no? Yo he enviado 3 imágenes correspondientes a la parte trasera del vehículo, las 2 esquinas y la foto de frente. Entonces, como veis, ya ha terminado el procesamiento de los daños en la primera imagen y ahora me va a mostrar los resultados de esa evaluación, de ese análisis de los daños. Enseguida se van a mostrar en pantalla. Bueno, en primer lugar, veis aquí arriba que hay unos datos identificativos. Estos datos se ha hecho la lectura OCR de la matrícula del vehículo, se ha conectado con tráfico y se han sacado datos como el número de bastidor, la marca y el modelo del vehículo, la fecha de matriculación del vehículo o el combustible del vehículo. ¿Veis? Aquí ya los tenemos. Pues bueno, voy a enseñar la imagen original para que veamos la matrícula 5772HVI, que es la matrícula que hemos reconocido y con eso he obtenido esos datos. Y luego para esta imagen, yo aquí, como decía antes, sé que es una imagen de la esquina trasera derecha del vehículo y la pieza que analizo en esta imagen es el paragolpes trasero. Entonces, aquí veis la imagen con mayor tamaño, esta es la imagen original y esta es la imagen con los daños identificados. Como veis, aquí hay una serie de daños de pintura en el paragolpes que yo he analizado, que yo he extraído con mi inteligencia artificial. Y además, veis un número encima, ¿no? Que ese número es esa superficie dañada de cada uno de los daños. Es la superficie en centímetros cuadrados de cada uno de los daños. Y además veis que cada uno de los daños es de un color, desde un amarillo a un rojo, que indica lo seguro que está mi inteligencia artificial de que un daño es real o no. En este caso, este daño que es un poco más ambiguo, tiene dudas de si es un daño real y yo, como compañía aseguradora, puedo jugar con esa permisividad, ¿no? Entonces, esta evaluación de daños la voy a hacer sobre todas las imágenes que yo recibo. Ya he analizado 2 de las imágenes, quedaría esta tercera que se está analizando y con eso yo voy a extraer un coste de reparación de cada una de las piezas. En este caso, del paragolpes trasero, yo he identificado una superficie total de 89 centímetros cuadrados para un tipo de vehículo que esto es configurable, un vehículo medio, y eso supone un coste de reparación de 72 euros.
En este caso también ha analizado el capó y no ha identificado ningún daño en ese capó, en el portón trasero, entonces no supone un coste de reparación. Vale, aquí esto lo he hecho con 3 imágenes y aquí tengo ya, bueno, procesado un vehículo completo, ¿no? Con todas las imágenes de ese vehículo. Sería un ejemplo, por ejemplo, de caso de contratación de póliza y donde yo habría analizado, pues en este caso, por ejemplo, la imagen del lateral trasero, he analizado la puerta y la aleta trasera derecha. Y aquí tenemos la imagen original y la foto del análisis de los daños. Y todo este ejercicio de cálculo de costes de reparación luego para cada una de esas piezas. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí un poquito. Me gustaría extenderme más porque me he dejado algunos datos importantes, pero creo que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, no sé si tenemos tiempo para... Bueno, lo primero, espero que haber transmitido toda la información que quería contar con precisión, que haya quedado claro y sobre todo que haya sido de interés para todo el mundo. Y a partir de aquí, no sé si tenemos tiempo para unas preguntas, si se pueden lanzar algunas preguntas para que podamos revisar algunos de los conceptos que he explicado. De Sí, Alejandro, acuerdo, abramos un tenemos, espacio para preguntas y muchas gracias. Muy bien. de hecho tenemos preguntas en el chat. La primera dice, ¿alguna aseguradora en España ya está utilizando esta herramienta? Vale, sí, nosotros ya hemos trabajado con varias aseguradoras en proyectos piloto. No puedo decir por temas de confidencialidad los nombres, pero sí que hemos trabajado en proyectos pilotos con algunas aseguradoras. Al final, el objetivo de estos proyectos piloto es verificar la validez de los procesos, ¿no? Que cumplen con las necesidades de las compañías aseguradoras. De momento estamos obteniendo buenos resultados y las expectativas son en los próximos meses pasar a poner en producción estos procesos que ya tenemos en modo piloto, ponerlo en producción para que funcione en modo productivo y empiece a ayudar a complementar los procesos de evaluación de los vehículos a las compañías aseguradoras. La siguiente, Jessica, pregunta, ¿cómo se habla este análisis con las coberturas de la póliza en el caso de un siniestro? Perdón, ¿cómo se habla? Sí, ¿cómo se habla? Sí, sí, ¿puedes repetir, por favor, la pregunta? ¿Cómo se habla este análisis con las coberturas de la póliza en el caso de un siniestro? Vale, aquí esto ya sería, pues bueno, toda la información que nosotros extraemos del análisis del vehículo, sería cuestión de integrarlo con los procesos propios de la compañía aseguradora y o bien dentro de la propia herramienta podemos generar ese flujo, ¿no? De integración como el que estás preguntando, o podría ser que yo le dé los datos de análisis a la propia compañía aseguradora y que sea ella la que explote esa información para realizar el análisis de esa póliza, ¿no? De los costes de reparación del siniestro. No sé si algún participante tenga alguna otra duda. No tengo más preguntas en el chat. Que si tienen alguna aplicación disponible. Disponible no. Por ejemplo, tenemos, bueno, esta aplicación que acabo de enseñar, ¿no? Pero esto es una aplicación de demo que está bajo demanda que de cara a una compañía aseguradora, a un posible cliente, sí que podríamos tener conversaciones para habilitarlo, ¿no? Y poder trabajar conjuntamente para que pueda utilizar esta herramienta o enseñarles nosotros a utilizarla. Disponible para que esté en Internet, accesible para cualquier persona no está, pero sí que bajo demanda sí que se puede disponibilizar. Davis nos pregunta que cuáles son los requisitos mínimos para la integración. En cuanto a las compañías aseguradoras, entiendo, ¿no? ¿Qué se quiere decir? Bueno, Sí. pues los requisitos mínimos, los mínimos son las imágenes. A mí, con recibir unas imágenes en un formato determinado, que es formato JPG, PNG, ¿no? Lo habitual, a mí con recibir esas imágenes, con una conexión mediante un web service, por ejemplo, un API REST, yo recibo esas imágenes y ya soy capaz de procesarlas y luego también con una conexión con un web service, yo genero los resultados y se los doy de vuelta a la compañía aseguradora. Entonces, la información mínima, las imágenes, no necesito más. Esa información se puede complementar con toda la información que nos quiera proporcionar la compañía aseguradora. Pero esos son datos complementarios que en ningún caso son necesarios para el proceso básico. Ricardo Andrés Cardona nos escribe. Sí, ahí Ujú. es hay como una introducción y después está la pregunta. La valoración de los daños está soportada por unos baremos. ¿Cómo se Ujú. actualizan estos baremos con los vehículos nuevos que ingresan al mercado? No sé si.
Sí, vale, pues en este caso, o bien podríamos manualmente ante el lanzamiento de nuevos vehículos, bueno, si queremos particularizar por vehículo, pues habría que hacer una programación para cada uno de los modelos que se van lanzando al mercado, o incluso, como comentaba anteriormente, yo me puedo integrar directamente con bases de datos de tasación de vehículos para que a mí directamente esa base de datos, ¿no? De fabricantes me dé esa información y yo no tenga que hacer ningún trabajo de desarrollo para el lanzamiento de nuevos vehículos. La siguiente dice, en la experiencia, ¿cómo han recibido los asegurados la participación de la inteligencia artificial respecto, por ejemplo, a los daños no viables o posibles fraudes? Vale, a ver si he entendido bien la pregunta. Para los daños no viables, entiendo que nos referimos a los que hablaba antes, que se quedan fuera de alcance, ¿no? Que serían los que producen daños internos en el vehículo. Entonces, aquí, como decía antes, lo importante es que la inteligencia artificial sea capaz de determinar ella misma qué imágenes o qué casos va a poder tratar con precisión y cuáles no. Entonces, los que puede tratar con precisión son los daños leves y medios, sobre todo, que suponen un volumen muy elevado para las compañías aseguradoras. Podemos hablar de hasta el 80% de los casos que tratan anualmente. Entonces, ese 80%, la inteligencia artificial lo va a poder resolver de manera autónoma. El 20% restante, sí que la inteligencia artificial lo derivaría a un proceso manual, donde sería un operador, un perito, una persona la que realizase esa evaluación de forma manual, pero sí que se aligera un volumen muy importante de carga, como digo, de hasta el 80%, que la inteligencia artificial podría realizar de manera totalmente autónoma. En las inspecciones virtuales que se hacen actualmente en las aseguradoras, ¿se está usando esta clase de tecnología en Colombia? En Colombia, nosotros desde Minsight a día de hoy no tenemos ningún proceso de evaluación de siniestros con estas tecnologías. Sí que estaríamos encantados de poder ayudar a cualquier compañía a integrar estos procesos y a empezar a utilizarlos, ¿no? Estas herramientas de inteligencia artificial, igual que lo estamos utilizando nosotros a día de hoy aquí en España. ¿A partir de qué modelos de vehículos funciona el aplicativo? Vale, aquí muy importante, la inteligencia artificial no es que aprenda a realizar un análisis particularizado por cada marca y modelo de vehículo. Digamos que esto es como un niño al que le enseñas lo que son los coches y que aprenda a distinguir entre una aleta, un paragolpes, un capó y unas lunas. Quiero decir, tú le vas a dar unas pautas básicas para que entienda las piezas. No le vas a enseñar en este coche esta pieza es así, en este coche esta pieza es así y en este coche esta pieza es así. Le enseñas las pautas básicas. Lo que puede pasar es que se lancen nuevos modelos al mercado que tengan alguna particularidad que no entienda la inteligencia artificial. Y esa particularidad es la que le tengo que enseñar, pero no le tengo que enseñar a particularizar, no funciona de esa manera, a marca y modelo cada uno tratarlo de forma individualizada. Él entiende el coche, las distintas marcas y modelos de una forma global. Y eso ayuda a que estas tecnologías sean mucho más versátiles y sobre todo requieran de menor revisión por parte de una persona, ¿no? Que requieran un mantenimiento mucho menos directo. ¿Existe algún producto que conozcas que utilice la inteligencia artificial en seguros paramétricos en España? Cuando hablamos de seguros paramétricos, ¿me podéis especificar a qué nos referimos? Porque este concepto no sé si será distinto en España y en Colombia, porque no lo conozco. Nosotros hablamos de seguros paramétricos, sobre todo para catástrofe. Para catástrofes naturales, Sí, señor. por ejemplo, en el caso de un terremoto, que se produzca un terremoto. Ujú. Vale, en ese caso. En daños. En ese caso, pues bueno, la inteligencia artificial puede ayudar. Nosotros a día de hoy estamos empezando a evaluar, por ejemplo, en este tipo de seguros paramétricos, ¿no? Por ejemplo, seguros de hogar también, es unos sectores en los que estamos empezando a ver cómo puede ayudar la inteligencia artificial, porque al final la conclusión es que cualquier proceso que pueda ser evaluado visualmente por una persona puede ser evaluado visualmente por una inteligencia artificial, pero existe un universo de casos mucho más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido es necesario acotar y definir un proceso, igual que yo he explicado aquí con
los seguros de auto, cuál es ese proceso de evaluación de un vehículo, yo tengo que definir un proceso para evaluar el resto de casos. Entonces, estamos empezando a trabajar en otras ramas de las aseguradoras, pero a día de hoy todavía estamos, digamos, en un estudio más teórico que esperamos poder aterrizar a nivel tecnológico durante los próximos meses para, bueno, seguir evolucionando nuestras inteligencias artificiales. Tipo de seguro cuya indemnización se calcula en función de la intensidad de un evento previamente parametrizado. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Vale, bueno, pues aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Si se refiere al seguro del auto, si eso ha tenido consecuencias en el seguro del auto, lo puedo evaluar de esta manera. Si se escapa de aquí, a día de hoy, todavía no hemos definido un proceso en el que la inteligencia artificial puede evaluar otro tipo de catástrofes, otro tipo de daños, mediante un proceso de inteligencia artificial. Arturo pregunta que si pueden acceder a APIs demo para evaluar el servicio. Bueno, aquí como comentaba anteriormente, sí que tenemos APIs o herramientas disponibles para posibles clientes, pero tendríamos que verlo bajo demanda. Entonces, si quiere Arturo, si ponerse en contacto con nosotros, ya sea a través de vosotros o tenéis ahí mi correo, podemos trabajarlo, evaluarlo y ver cómo realizar una prueba conjuntamente para que pueda Arturo probar las capacidades de nuestra inteligencia artificial. Fabián pregunta que si el análisis de imágenes puede llegar hasta cierto detalle, que si puede identificar defectos en el proceso de pintado o solo es posible valorar piezas con daños significativos como golpes, rayones o sumidos. No, aquí esto está sujeto a, como decía al principio de la presentación prácticamente, al principio de la explicación, que es muy importante la calidad de imagen. Si a mí la imagen tiene la suficiente calidad, y no hablo de nada del otro mundo, hablo de imágenes de 6 megapíxeles, que cualquier smartphone de hoy en día tiene mucho más calidad que esa. Entonces, mientras que la imagen que yo capturo, en esa imagen se vea el daño, aunque sea una pequeña punzadita, un pequeño daño de pintura, una picada, si ese daño se ve, yo con la inteligencia artificial voy a ser capaz de identificarlo. Si es un daño que yo en la imagen no soy capaz de capturar, si en esa imagen no se va a ver ese daño, la inteligencia artificial, igual que una persona, no va a ser capaz de verlo. Al final, la inteligencia artificial, la visión artificial, no deja de ser una automatización, una representación del comportamiento de la persona. No tenemos más preguntas en el chat. Yo creería que al igual que para todos los asistentes, nosotros vamos a enviar esta presentación y ahí tienen la información complementaria de Minsight y de nosotros. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación y esperamos poder compartir con ustedes muchísimos más espacios. Muy bien, bueno, pues yo quería agradecer tanto a INS como a mis compañeros de Minsight Colombia, como a todos los asistentes, bueno, pues vuestra presencia, ¿no?, en este webinar. Espero que todo lo que he contado haya sido de interés, espero haber trasladado los conceptos con claridad y, bueno, sobre todo que haya sido de utilidad para aprender un poquito más sobre la inteligencia artificial, que como sabéis es algo, una tecnología que va a crecer mucho en los próximos años, va a tener un impacto muy grande en nuestras vidas y que haya resultado interesante en ese sentido para todos los asistentes. Alejandro, muchas gracias a ti, a todo tu equipo y nos estaremos viendo en otras ocasiones. Muchas Muy gracias, buen bien, día para eso todos. espero. Muchas Muchas gracias. Muchas Que gracias. tengan buen día. María Claudia. Gracias.